y bienvenidas a esta conferencia que forma parte del ciclo de conferencias que se ha organizado para conmemorar el 5º centenario de la batalla de Noain. Gaur, Mikel Soloren dugu gurekin. Hoy tenemos el placer de tener a Mikel Soloren como ponente. Muchas cosas os podría contar acerca de Mikel, pero bueno, me voy a limitar a decir que es especialista en historia moderna y contemporánea. Es un apasionado de la investigación y la lleva ejercitando desde que estudiaba en la Universidad de Navarra. Ha sido profesor de historia durante 31 años y ha colaborado siempre que ha sido posible en la divulgación de nuestra historia, dando conferencias, colaborando con revistas, escribiendo artículos de prensa y varios libros. Entre las obras que ha publicado en solitario con otros autores como Jimeno Jurío o Vicente Huici, podemos nombrar Historia contemporánea de Navarra, Navarra el Estado Vasco, Fueros y Carlistadas, Navarra, Teoría del Estado. Actualmente está metido de lleno en la investigación del periodo entre finales de la Edad Moderna y principios de la contemporánea, siglos XVIII y XIX. Y hoy nos va a hablar del imaginario, la percepción de nuestra historia. Nos contará cómo la diversidad de relatos sobre la historia es fruto de la interacción de diversos factores e intereses, como la búsqueda de una explicación a la identidad y proyecto de una colectividad y el choque de intereses internos del colectivo frente a los del adversario. Y cómo esta discrepancia en los relatos lleva a cuestionar la objetividad de la historia y de quienes la dan a conocer. No es tanto que entonces no voy a decir nada. Mikel nos hablará de cómo todo ello afecta a la historia de Euskal Herria y por ello de la necesidad de hacer un análisis crítico y autocrítico para localizar todos los condicionantes anteriormente mencionados y así poder elaborar relatos con mayor objetividad. Y con esto doy la palabra a Mikel, Milesker Mikel, etortzeagatik. Y a la hora de hacer las preguntas, si levantáis la mano con anterioridad para que se os pueda pasar el micrófono y enfocar la cámara, se agradece. ¿Vale? Milesker. La intervención de hoy se me oye. La intervención de hoy no acomodarse a los que son al uso, que normalmente se fijan en un acontecimiento o en un proceso histórico y lo describen. Lo que voy a presentar aquí más bien es una reflexión sobre el alcance que tiene la historia, en parte su justificación y los factores a los que responde. Bien, empezamos pues por definir, vamos a decirlo así, lo que sea un imaginario. Bien, he escrito aquí que es un conjunto de representaciones que configuran la percepción que tiene una colectividad, cualquiera, sobre sí misma. Pero colectividades importantes pues son sobre todo las naciones. Se utiliza sobre todo imaginario para expresar la percepción que tiene una sociedad sobre ella misma, una nación sobre lo que sea su entidad y demás. Bien, representaciones, advierto que son las que la configuran, que no quiere decir que sean, no voy a decir correctas o verdaderas, que se refieran verdaderamente o presenten verdaderamente la realidad como es, sino como en alguna medida pretenden la nación o los miembros de esa nación que lo es. Creo que mejor que seguir sobre esto, la presentación de varios, claro, no había hecho, sí, antes es interesante que analicemos varios modelos, por supuesto sin ningún afán de ser exhaustivos, sino simplemente para que se haga más
fácil, más comprensible estos aspectos a los que me estoy refiriendo. Bien, y tenemos aquí el imaginario cristiano. Creo que a todos, o a casi todos, esta sucesión de representaciones os dicen bastante, porque bueno, pues la mayor parte de nosotros pues, nos ha educado bajo la perspectiva cristiana. Y he de insistir en dos aspectos. Es historia. Imaginario se refiere a que pretende ser la realidad histórica. Y de hecho, ¿qué es el mensaje que trae el cristianismo? ¿No? Pues precisamente una sucesión de hechos sobre un personaje que, bueno, ya sabéis, no voy a insistir en lo que sea ese personaje, pero que reclaman que la realidad ha sido así, y esto tiene una repercusión en la realidad actual y demás. Como dice San Pablo, si Cristo no ha resucitado, nos lo decían las tartaros, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra doctrina. Ya vemos pues el sentido utilitario que tiene también el imaginario, y en general toda la historia, aunque en concreto el imaginario es la historia que pretende una colectividad que es la suya. Y se pone, se pone entre paréntesis esta pretensión, reduciéndolo a lo que se llama imaginario. Eso, como estoy diciendo, eso es lo que dice este señor, o lo que decís vosotros, aunque eso puede ser discutible. ¿Os lo creéis? Pero bien, eso puede ser discutible. Bien, aquí tenéis otro imaginario que es más habitual, el de un presunto Estado, de una presunta nación, y que con el que también supongo que estáis, tenéis contacto, habéis tenido contacto con él. Como veis, desde la conquista de Numancia, la aparición de Santiago, el hecho relevante de Recaredo en un elemento exterior, pero dominante, que asume la nación mediante el catolicismo. Luego vemos la proclamación de don Pelayo y pues una de las que es el inicio de lo que se llama la Reconquista, como ya sabéis, con el interés de decir que aquella nación que había nacido antes y que tenía sus raíces y su origen, tuvo una crisis tremenda que se resolvió gracias a sus 8 siglos de reconquista, según pretenden la historiografía española. Es reafirmada por los reyes católicos, y al final tiene su proceso de grandeza, como es pues, los descubrimientos y demás. Y ya más adelante, esta nación que sufre crisis y demás, como todas, entra en la modernidad a partir de la guerra de la independencia. Esto creo que es algo que lo hemos estudiado todos, o por lo menos en mi época se estudiaba en la escuela. Otro imaginario paralelo pues es el francés, en el que sobre todo Francia pues, insiste en su grandeza y libertad. Desde la época de los galos, ahí tenéis a Vercingetorix, el hecho fundacional de la nación puede ser el de la unión también de los francos con los galos a través de la conversión de Clodoveo. El gran Carlomagno, que se convierte en el gran defensor de la cristiandad, y luego pues vemos a San Luis y sobre todo a Juana de Arco, que salva Francia, culminando la grandeza de Francia durante esta fase en Luis XIV. Pero luego
la realidad ha seguido otro camino, y entonces vemos la ruptura y la reafirmación, bueno, el renacimiento, vamos a decir, de esta nación con otra perspectiva, la libertad, a partir de la toma de la Revolución Francesa, que tenemos la toma de las Bastillas, y la posterior expansión también de Napoleón, que es otra de las sus grandes. Y aquí tenemos, creo que todos conocen, es posible que todos hayáis visto esta cúpula, entendéis que creo que sabéis que es la cúpula del Monumento de los Caídos. Aquí tenemos lo que es un imaginario, el imaginario navarrista que se hizo después de la guerra. Yo recuerdo aquel speaker que en su día iba explicando pues todos los acontecimienos desde el punto de vista católico, Navarra católica y española. Y sabéis, pues está San Francisco Javier, los romeros de Ujue, el Ángel de Aralar, la participación en las cruzadas, sobre todo luego como elemento fundamental de todo, el Sancho el Fuerte en las Navas, evangelización y demás. Y finalmente tenemos aquí un conglomerado en el que aparece el primitivo carlismo dirigido por Zumalacárregui, que se presume que es básicamente un planteamiento político católico tradicional, y todo ello naturalmente pues culminado con la participación de Navarra en la cruzada, que es en fin, la culminación, ya digo, de la historia de Navarra según este planteamiento. Lo hemos visto muchas veces. Bueno, pues a partir de todos estos elementos podemos pues, concluir que un imaginario, ya he dicho, el imaginario es una adaptación de la percepción que tiene una acción sobre sí misma. En definitiva, es historia, o pretende ser historia, y sobre todo, destaca por todos estos aspectos, porque defiende o manifiesta la identidad. ¿Qué somos nosotros? Somos pues, lo que han hecho nuestros antecesores a partir de todos y los acontecimientos diversos que nosotros que resaltamos, muestran precisamente los valores que tenemos y que queremos proyectar también para nuestra sociedad futura. Vemos pues el caso de la Francia revolucionaria, el juramento del juego de la pelota, que es, ya digo, como la segunda fundación de Francia. Y también creo que conocéis esta otra filmina que representa, bueno, que reproduce el monumento de la batalla de Iwo Jima, el levantamiento de la bandera, bueno, ya, supongo que lo conocéis, que está en el cementerio de Arlington, y dicen que es la escultura metálica mayor del mundo, y que refleja en definitiva pues, a los americanos con su capacidad por defender la libertad y demás, tal y como se ven ellos a sí mismos. Bien, pero habrá vamos a ver. Historia y objetividad. La utilidad de la historia creo que ya la estamos viendo todos, porque se ve que son las naciones y los estados naturalmente los que tienen un interés fundamental en marcar cuál ha sido su trayectoria histórica y cuáles son en definitiva sus bazas para poder plantear sus exigencias, sus intereses en el momento en que lo están haciendo. Los americanos tienen esa expresión que dice
el destino manifiesto, refiriéndose a la suplantación que hicieron los norteamericanos de todo lo que eran los indios originarios. Y de esa manera dicen, bueno, como quitándole carga peyorativa a lo que ha sido un exterminio. Pues es importante tener en cuenta este aspecto. Pero entendemos, es fácil entender que los intereses dentro de los colectivos y entre los colectivos son muy diferentes y pueden ser igualmente enfrentados. Este enfrentamiento que puede darse, que se da entre estados, entre naciones y también dentro de una sociedad, pues da lugar a qué? A las divergencias en la apreciación, precisamente a partir de la historia y de los imaginarios, entre los intereses encontrados. Eso es un hecho clarísimo que tiene su trascendencia, porque está claro que intereses enfrentados dan lugar a explicaciones enfrentadas, a percepciones de la historia enfrentada, como nos sucede, pues, bueno, sucede en este ámbito, digo, en la península ibérica, que para los españoles, en la colonización de América y demás, fue el encuentro entre dos mundos, aunque si se lee externamente, fuera encima de los Pirineos, la percepción que tiene la sociedad europea y mundial es que fue pues un exterminio, hecho que, o sea, planteamiento que, como sabéis, suscita lo que se dice un rebote tremendo en los españoles que, bueno, pues tratan de defenderse como sea, acusando a otros de mentira, de ser ellos peores, etcétera, etcétera. Y es que, precisamente esta diferencia de intereses da lugar, hemos dicho, diferentes puntos de vista enfrentados, y se puede preguntar, ¿quién tiene razón? ¿Quién no la tiene? Pues da lugar a discusiones sobre la veracidad de la documentación, o la veracidad de las afirmaciones que se hacen, la veracidad de la documentación, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces, creo que todos hemos estado en alguna vez en esta circunstancia, nos hemos encontrado cuando hemos estado discutiendo, sobre todo aquí en este espacio que se llama Navarra, que llamamos Navarra, hemos discutido o discutimos unos con otros y tratamos con argumentos históricos de defender nuestras razones, y si nuestras razones son fuertes, que lo son, te encuentras de parte de tu interlocutor que dice, bueno, es que hay muchos puntos de vista, es que igual esto no es así, se recurre mucho a lo que se llama hipótesis ad hoc, es que en la ribera se habla de euskera, bueno, igual eran los pastores que venían de la montaña. Bueno, esa es una hipótesis ad hoc que en realidad lo único que, como tantas otras, lo único que refleja es la resistencia que se tiene a aceptar pues, una evidencia. Y desde luego también creo que tendréis vosotros una experiencia que no deja de ser un poco pues, decepcionante cuando discutes con alguien de estas materias, de cualquiera, con firmeza, con contundencia, y le presentas argumentos o elementos para que él mismo encuentre o constate la veracidad de lo que se afirma. Y podrás encontrarte con muchas ocasiones con alguien que te dice, es que
que no me convence, que no me vas a convencer. Dime tantas 5 razones para que crea lo que me estás diciendo. Cuando ya te dice cuando alguien ya te plantea así el debate, hay que decirle, ni 5 ni 5.000 te van a convencer, aunque sean las mejores que pueden existir. Pero el problema de uno que dice que no me vas a convencer, digo, no, sí, mi problema no es convencerte a ti. Lo que tiene que convencerte o no son los elementos de juicio que se te presentan. Otra cuestión es la actitud que tengas tú al respecto. Es naturalmente, pues, ya sabemos que responde a los intereses particulares de ese individuo y esto pues es generalizable pues a gran parte de las colectividades que adoptan posturas similares. Bien. Primero, pues, la veracidad. El problema es muy serio, pero ya sabemos, ¿no?, que se manipulan documentos, pruebas históricas, se ocultan, se destruyen. Eso ya es una actitud deshonesta, de mala fe, que desacredita totalmente a quien lo hace. Pero la obstinación no tiene por qué pasar por la manipulación de los documentos. Porque en definitiva, si estamos hablando de intereses que tenemos como colectivos, intereses encontrados, pues si estamos pues en esa actitud, pues tenemos una inclinación a interpretar los hechos, los datos, los documentos, el mismo documento, o la presencia de muchos documentos en un sentido, bueno, últimamente no es de ahora, pero a mí me ha tocado pues, estar metido en debates sobre cómo es la realidad de la historia de Navarra concreta. ¿Qué es el carlismo? No, es una lucha por los fueros que en el fondo pues, es el embrión de lo que va a ser luego una corriente nacional, de liberación nacional. Otros dirán, no, eso no es cierto. En realidad, el carlismo no es más que la reacción de los sectores sociales más retrógrados que se resisten a la modernización. Esto luego da fuertes debates. Y solamente quizá habéis leído estos días alguna carta sobre el tema de Zumalacárregui, en el que salgo yo pues, de rechazo, y en el que unos hechos que, bueno, no voy a meterme ahora a analizar todo este conjunto de hechos, pero unos hechos tan clarísimos, tan abundantes como son los que se refieren a que Zumalacárregui pues, estuvo en un proceso en el que sus seguidores, si no él, pues llegaron a plantearlo incluso como rey de Euskal Herria, lo llegaron a plantear y la independencia. Y esto ha generado a veces unas reacciones virulentas que no sé, verdaderamente en un debate sereno no tendría por qué tener lugar. Pero bueno, unos y otros todos estamos muy condicionados por nuestra perspectiva de la cuestión. Y en el mismo momento en que analizamos o que estamos practicando el trabajo histórico, seleccionamos aquello que nos parece más relevante, pero eso ya constituye una, no voy a decir tendenciosidad, porque es una expresión peyorativa, sino, como dicen los franceses, una tendencialidad. A mí me interesa que la historia mía refleje estos aspectos. Entonces, voy a tener la tendencia a resaltar aquellos aspectos
de elegir aquellos documentos que refuercen ese punto de vista. Y no digo que apartaré, pero dando menos importancia a los que no corroboran lo que a mí me interesa. Y es algo que yo como investigador tengo que decir que me ha pasado muchas veces y hay que estar siempre organizado sobre uno mismo para que no tenga lugar esta cuestión. Diversidad, pues, de puntos de vista es una cuestión. Pero hay otro aspecto fundamental. La diversidad de puntos de vista que siembra la duda, o la confusión, también se concreta en la dificultad que hay para determinar con exactitud lo que es auténtico y veraz. Un historiador no tiene por qué ser mentiroso para confundirse, no tiene por qué manipular los documentos, simplemente es la percepción que tiene, la carga que da a unos aspectos lo que prioriza y da lugar entonces esto a una percepción o a una interpretación sesgada. Por eso ya dicen, no sé si es una economista que dice: quien quiera que diga que es objetivo en historia, miente o se equivoca. Porque la objetividad no nace nunca de la agudeza que pueda tener un individuo, sino del contraste de opiniones que favorecen, pues les digo, en que se perfile la percepción, la presentación de una materia, en historia también, de un acontecimiento, y quien escucha, o quien atiende, pues acepta, tiene la capacidad de elegir de una manera más contrastada. Pues esto es un hecho que naturalmente da lugar a que la historia sea permanentemente cuestionada. ¿Para qué sirve la historia? ¿Sirve verdaderamente para reflejar la realidad que pretende? Ya vemos que todas las objeciones que se hacen por los diferentes puntos de intereses, por las documentaciones diferenciadas que aparecen aquí, allá y acullá. La historia, pues, llegan algunos que dicen, no es una ciencia como son lo que se llaman las ciencias de la naturaleza, porque las ciencias de la naturaleza, la química o la biología o lo que sea, tiene muy claramente acotado el cuadro sobre el que tiene que trabajar y demás. Y por muy complicada que sea, cualquiera de esas grandes ciencias que se hacen de acuerdo con el método científico, ya que en su día estableció los principios Bacon, pues va mediante hechos evidentes que permiten conclusiones clarísimas. ¿La historia está en esas condiciones? Pues no está, porque creamos todo este tipo de dificultades, pero es que además, ¿en qué se basa la historia? En documentos y testimonios. Entonces cabe preguntarse, ¿en qué medida esos documentos reflejan la realidad a la que se están refiriendo? Es una cuestión que yo también soy consciente, que a mí también me pasa, que cuando veo cierta documentación digo, hombre, esto aquí está mostrando esta realidad. Y luego me sucede, pues, por ejemplo, a raíz de la guerra de independencia, pues la documentación que he mirado básicamente la documentación social de los actas notariales, pues no se modifica, no manifiesta la situación bélica más que muy ocasionalmente.
en algún que otro documento. Y ya, como estás al tanto de que están en una situación de guerra, eres capaz de saber qué está pasando eso. Pero hay los documentos normales, vamos a decir, que son iguales que los que se daban en época no bélica. No te manifiestan, ya digo, más que muy ocasionalmente, lo que está sucediendo. No nos refiramos ya a los documentos de carácter político. Ahí los intereses de los redactores son tan condicionados que desde luego siempre hay que ponerles no interrogantes, sino, en fin, algo más. Todos estamos también acostumbrados a ver, por ejemplo, las memorias de hombres importantes, de personas importantes, que hablan, que pretenden decir que lo que sucedió, lo que les tocó vivir, es lo que ellos expresan ahí. Bueno, luego la realidad vemos que da para muchos matices. Siendo las cosas así, ¿para qué sirve la historia? Es un problema que tiene la historia, incuestionablemente, pero eso no impide, no anula el interés que toda colectividad tiene en toda la historia, empezando por los estados y por las naciones, por todos los que tienen el poder. Bien, esto se traduce en definitiva en fuertes polémicas que se concretan en lo que se llaman corrientes históricas. En principio, las corrientes históricas más bien dan la sensación de referirse a aspectos, digamos, materiales sobre el sistema más adecuado para determinar cuál es la historia y qué es la historia. Claro, la historia, como tal, yo no la voy a definir como disciplina, es un conjunto de, bueno, es lo que se llama un sistema de conocimiento. Y entonces hay dos aspectos en ellas, como en toda ciencia, fundamentales, que es establecer su finalidad, determinar la materia sobre la que tiene que trabajar y luego la metodología adecuada. Pues esto es lo que crea mayor conflicto y da lugar, pues, a las corrientes históricas. Bueno, en el Estado español, donde la historia no ha avanzado mucho, más bien está, desde mi punto de vista, en el proceso, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que tiene lugar en Francia, en que ya desde el siglo XIX todas estas cuestiones han estado en primer plano de atención y han dado lugar a diferentes escuelas históricas que, ya digo, parecen responder a una visión diferente de la manera en que hay que abordar la historia, pero que en el fondo responden también a los intereses, los puntos de vista, los planteamientos socioeconómicos que tienen los historiadores. Aquí cito tres sistemas, ya digo, esto no es ni de lejos exhaustivo, solamente a título, porque son quizá los más relevantes de los que han existido en nuestra época. El historicismo, que es una expresión en la que ahora se encoge a muchas historias, a muchos sistemas. El historicismo, como señalando que la historia es un aspecto que está, un envoltorio que envuelve toda la realidad, que de una manera autónoma por encima de los aspectos materiales concretos que se estudian. Bueno, tiene muchas manifestaciones y dentro del historicismo se han metido infinidad de corrientes, muchas de ellas, ya digo, contradictorias. La más relevante de todas, pues, es la alemana de von Ranke, que se basaba en, o afirmaba, que la historia la reflejan los documentos y no hay más historia que eso, y esa es la verdad.
no fue aceptado, naturalmente fue muy discutido a pesar del trabajo que la corriente esta se llevó, sobre todo en la historia medieval alemana, germánica en general, y surgieron otros planteamientos, por ejemplo, el positivismo de Comte, de Auguste Comte. Pues Comte pues decía, nosotros tenemos la capacidad para analizar con exactitud y precisión todo lo que se refiere a la realidad y también la historia. Entonces también pretendían en alguna medida que era posible llegar a conocer perfectamente la historia tal y como era e incluso plantear lo que iba a ser el futuro. Y bueno, también fue muy discutida y demás, todas fueron muy discutidas. Luego se habla también, aquí no lo cito, bueno, pues lo que se llama la historia metódica de aquella gente que es muy exacta en el estudio de los documentos, pero no pasa de eso. Y pues hay que citar inevitablemente al marxismo, que ya sabemos que sobre todo plantea que la historia tiene unas bases humanas, intereses sociales fundamentales que dan lugar a todos los enfrentamientos políticos y sociales. Y el marxismo, claro, ha tenido un peso enorme en todo lo que ha sido la historia, hasta el punto de que en Francia, tras la Segunda Guerra Mundial, es que parece que el 90 y tantos % de los historiadores se declaraban marxistas. Luego incluso se han separado de la tendencia e incluso muchos de ellos, como por ejemplo Miguel, se ha vuelto contra ello. Bien, y en el momento presente, sobre todo con la caída, con el abandono, sobre todo de esta visión del marxismo, que tenía una idea muy clara de que se podía verdaderamente predecir, incluso, algunos dicen, no predecir lo que iba a suceder, no, lo cierto es que no era tan radical en este sentido. Decía que bueno, se veía la dirección en la que iban las sociedades. El hecho es que, sobre todo ya desde los años 70, pero sobre todo a raíz de la caída del muro de Berlín, pues se ha venido abajo y hoy en día la cuestión del sistema histórico, del sistema de trabajo histórico, pues se encuentra en un mare magnum tremendo en la que están opuestos, pues ya digo, la mayor parte de los historiadores, y el debate es muy serio, hasta el punto que ha habido, pues, Gerard Noiriel, que es del francés, pues habla de la crisis de la historia. Yo creo que más que hablar de la crisis de la historia, de lo que hay que hablar es de la crisis del planteamiento nacional, que a mí yo lo veo así, el planteamiento nacional que tiene el conjunto de la sociedad o parte de unos contra otros. Y en esta época en que el neoliberalismo ha conseguido un peso muy fuerte en el pensamiento, pues ha dado lugar pues, a que, bueno, ya digo, el debate está totalmente, ya digo, desmadrado. Bien, pues son todos estos aspectos que tenemos que tener en cuenta para analizar el tema nuestro imaginario. Y como se puede ver, empiezo pues hablando de imaginarios vascos. Y aquí lo veis perfectamente lo que se quiere decir. A un lado está el imaginario de lo que señala que el país pues son los 7 territorios, más bien es un planteamiento, diríamos, nacional vasco, frente al que está más acorde con que el país igual no es tal país, sino incluso hasta el punto de que se trata de dividir en 2 países. Se ve perfectamente en esta otra lámina de la derecha. Es algo que está en nuestra sociedad, lo sabemos, con mayor o menor fuerza. Bien,
pues tengamos en cuenta esto, porque hay que empezar afirmando que nosotros podemos tener, como vascos, un sentido muy claro de que lo que sea nuestra nación, y tenemos un imaginario en consonancia con ello. Pero eso no quiere decir que nuestro imaginario, incluso aunque nuestros planteamientos políticos pues estén en la dirección correcta, no quiere decir que nuestro imaginario se acomode a lo que en realidad es la historia. Porque estamos condicionados totalmente por todo el conjunto de objeciones que se han venido haciendo anteriormente por lo que se refiere a la diversidad de opiniones que te encuentras diciendo, es que eso lo dices tú, pero quizás es esto otro. No me vas a convencer, así que déjalo, que es inútil. Bueno, ya vemos la divergencia que hay en nuestra sociedad. Pero por lo demás, es importante que tengamos en cuenta también todo lo que he dicho sobre con respecto a la objetividad. No solo lo que es verdad o no es verdad, sino lo que planteamientos que son más o menos, presentan una inclinación, ya digo, de tendencia, una tendencia que puede cuestionar el planteamiento que se haga, por muy honesto que sea. Sucede esto, es muy frecuente. Y tenemos pues el resto de problemas que he citado: la objetividad, la documentación que utilizamos, la que puede aparecer. Todo esto refleja verdaderamente esta documentación, refleja verdaderamente lo que ha sido la historia. ¿Cuántas veces hemos cambiado, ¿no?, de punto de vista, de imaginario? Esto es, en definitiva, lo que quiero, bueno, aparte de lo que señalo, las dificultades de aceptación por parte del que está enfrente. Por ejemplo, yo tenía un compañero, una vez un compañero, que me planteaba en que la cultura vasca no tenía nada que hacer ante la cultura española. Otros aluden a que el pueblo vasco, todo esto es una invención, que en realidad no se puede hablar de pueblo vasco, que el pueblo vasco está encarnado en España, y que en esa división que hoy existe política por parte de dos estados que se lo reparten, pues es algo histórico, y ciertamente hay muchos datos que pueden apoyar esos planteamientos, porque fíjate cómo los vascos colaboraron con los españoles en la Marina, incluso en América, o en fin, se han sentido así siempre, y lo del nacionalismo es algo que se lo inventa Sabino Arana, pues sabemos que la cosa es mucho más profunda. Pero si una persona tiene ya una percepción de lo que es su colectividad, puede llegar a decir finalmente: no trates de convencerme. Y como he dicho anteriormente, si no es que te vaya a convencer yo, te podrán convencer las razones, los aspectos, los puntos de vista que te pueda poner. El que te convenzas o no te convenzas ya es una decisión tuya. Bueno, pues esto de estas cuestiones se reflejan en dos modelos de imaginario que vamos a analizar. Crítica del imaginario con modelos, paradigmas, como dice mi amigo Koldo Martínez Gárate, que ha utilizado este concepto, paradigma navarro y paradigma vizcaíno. Yo aquí le llamo sabiniano. No es del todo correcto decir sabiniano, porque en definitiva Sabino Arana lo único que hizo fue retomar toda la tradición que existía en Vizcaya desde el final de la Edad Media. Y bueno, pues al señor del Burgo pues también lo conocéis,
Yo no voy a decir que mienta el señor del Burgo, tampoco digo que diga la verdad, simplemente es un señor que actúa en este terreno al revés. Dice, la historia tiene que ser así. La hace explicando lo que van a ser los acontecimientos y lo asume de tal forma, lo interioriza de tal forma que al final termina creyéndoselo. Y esto es posible, es fácil. Y en el caso, para el caso de Del Burgo, lees sus obras, sobre todo sus tesis, y verdaderamente dices, pero bueno, este señor, ¿por qué hace esta interpretación? Pues hace esa interpretación por esa tendencialidad, no voy a llamar tendenciosidad, que existe en él de querer constatar que existe una Navarra particular, etcétera, etcétera, española, a pesar de que ha sido independiente y demás. Aquí tenemos pues una muestra del paradigma navarro. Los dos paradigmas que voy a presentar tienen una serie de acontecimientos en los que pueden coincidir. No son contradictorios, pero permiten explicaciones diferentes. Por ejemplo, este paradigma navarro pues puede perfectamente ser utilizado también pues, por un navarrista como alguien que reclame la nación navarra. Vemos, pues aquí está Roncesvalles, Orreaga, la batalla de Orreaga, el alzamiento presunto alzamiento de Íñigo Arista, que está tomado del Salón de Trono de la Diputación. Reconocéis también pues, a Sancho VII el Fuerte. Son aspectos que también todos conocemos de nuestra historia. El fuero, este aspecto está quizá más confuso. Aunque solamente, pues bueno, quienes nos hemos dedicado de una forma más particular al estudio histórico, pues sí, hemos encontrado cuál era la entidad de esto. Juan de la Vid y la conquista de Navarra. Para unos anexión, para otros una agresión. También hemos visto, estamos al cabo de la calle de la conflictividad que tiene esta materia. Pasamos a la guerra carlista, que también es un acontecimiento ya de la edad moderna contemporánea, pero que puede tener perfectamente dos valoraciones, porque para unos es la lucha por la España católica y tradicional, y para otros es la lucha por la identidad nacional. Y el momento de los fueros de la Gamazora, que ha dado lugar en cualquier caso a visiones totalmente encontradas. Nunca ni los carlistas ni nadie se atrevió, después de la guerra civil, se atrevió a pedir su desmantelamiento, y se interpretaba pues como viva Navarra forral y española, como decían en los años 60. Claro, hasta que lo analizas y ves, y luego si estudias también los planteamientos de quienes lo ejecutaron, lo analizas y entonces se ve que es más bien una reivindicación de la nación navarra, clarísimamente. Pues el sistema, este imaginario también puede ser reconducido por los navarristas o puede ser asumido por una visión nacional. Y aquí tenemos el paradigma que he llamado sabiniano, que es el paradigma vizcaíno, y que nace de una manera, se refiere a unos acontecimientos de una manera más tardía que el navarro. Las dos primeras fotos muestran a Jaun Zuria, al que es el presunto primer señor de Vizcaya, cosa que no existió nunca. O sea, señorío de Vizcaya con autonomía propia, en principio no existió.
llegó a tenerla con ocasión de las luchas entre Navarra y Castilla, que terminaron lo primero con la conquista de Guipúzcoa, Álava por parte de Castilla y parte del Duranguesara. Y entonces, pues sí, este señor, esta familia, los López de Haro, sí que consiguieron hacerse como señores ya de una manera permanente y crear determinadas instituciones, no digo estatales, pero cuasi estatales, que son las que permiten pues señalar que Vizcaya fue un territorio soberano. Porque aquí tenemos, ya digo, sí, Juan Suría, luego jurando los fueros, y una representación de la batalla de Arrigonia. Son acontecimientos que hoy se dicen míticos. No es exactamente mítico, pero sí de leyenda, un tanto confusos, que fueron recogidos y sistematizados en el siglo XIV por un señor vizcaíno que se llamaba Gómez de Salazar. Y esto fue el núcleo de lo que va a ser la historia de Vizcaya, planteada como un modelo autónomo, soberano, que no fue nunca real. Veremos luego cómo precisamente de estos planteamientos surgirá lo que se llaman los territorios históricos, que en realidad no son más que el resultado de la intervención castellana en ellos, y que, bandeándose entre unos y otros, pues consigue establecer que se establezcan 3 territorios, cada uno con su vinculación particular con Castilla. Guernica, que naturalmente tiene un sentido también contradictorio. Históricamente no, porque sabemos lo que es el árbol de Guernica, donde que era el símbolo representativo del sitio donde los antiguos ancianos, los vizcaínos, se reunían para decidir sus cuestiones y demás, y desde esta perspectiva pues es un monumento pues perfectamente asumible por un planteamiento nacional. Pero si entramos en la Casa de Juntas, algo que contemplamos en las galerías de entrada al hemiciclo, pues son los retratos de los diferentes reyes castellanos a partir de Enrique II, el de las Mercedes, que fue el momento en el que, el momento en que Vizcaya acepta lo que se llama también la voluntaria entrega, gracias a que los reyes castellanos aceptarán el jurar los fueros, y el sentido que tienen esa galería de reyes que están en la Casa de Juntas es precisamente eso, es decir, que jurasteis los fueros, que todos estos reyes han jurado los fueros de Vizcaya, así que esto es inamovible. Y históricamente, y para los vizcaínos del siglo XVII-XVIII, pues no dejaba de ser un planteamiento correcto desde el punto de vista, no voy a decir nacional, pero era correcto, porque no quería significar sumisión. Otra cuestión ya es pues el caso de Álava, ahí vemos el escudo de Álava arriba y el castellano abajo, con una representación de lo que se llama la voluntaria entrega. El encuentro que en la cofradía de Arriaga tuvo lugar entre el rey castellano y los representantes, ya en el siglo XIV, los representantes alaveses, que llamaron a eso, claro, aceptaban, es el acto formal, vamos a decir, de unión de Álava a la corona castellana. Y diría más, el acto en el que se crea Álava como tal, Luego tenemos el caso de Guipúzcoa, y aquí
pongo, sobre todo, lo resalto, los cuarteles superiores en los que aparecen pues, los 12 cañones famosos de la batalla de Galate y el rey, Enrique IV, dando la sentencia de Aránzazu. Hechos que implican totalmente a Guipúzcoa con Castilla, porque el auténtico escudo es el de los 3 tejos que tenemos aquí. Y más adelante, los chapelchuris de la Primera Guerra Carlista y, finalmente, pues, el gran Sabino Arana. Yo quiero romper una lanza a su favor, porque es que estamos abrumados con la forma en que desde toda la cultura española se ataca a un señor que tenía puntos de vista, desde luego, que no son los míos en este momento, que yo, no los quiero ni de lejos, pero he de reconocer que yo también, cuando era todavía niño, adolescente y joven, pues tenía sus mismos valores, con la particularidad de que Sabino Arana murió en 1903 y yo en 1960, o sea, 60 años más tarde, pues bueno, tenía 14, 15 o 16 años. Y Sabino Arana lo único que hace es aprovecharse, como vemos, recoger la tradición vizcaína desde la perspectiva de que todavía, pues sí, Vizcaya puede tener como señor al rey de Castilla. Luego será cuando se rompa esto. Estos dos paradigmas que he señalado, tienen una consecuencia muy grave hoy en día para nosotros. Desde una perspectiva, vamos a decir, nacional, pues nos hemos liberado de las rémoras que suponen planteamientos historicistas verdaderamente horrendos, ¿no? Pues como es este de la voluntaria entrega, de la vinculación con España a través de la llamada Reconquista, que no existe tal Reconquista, que es también España como nación se forma finalmente con los reyes católicos, y anteriormente lo que se llama Reconquista en realidad no es más que un proceso de expansión en la que interviene mucha gente europea y en la que se expulsa, lo primero de Castilla y luego de todo el resto de la península, se expulsa a la población originaria, que era musulmana, que se había islamizado a raíz de la llamada invasión, que no hubo tal invasión. Bueno, sí, hubo una invasión, ¿no? Pues hombre, ¿cuántas invasiones? Si la actuación de Tariq Muza es una invasión, pues decidme el Estado español cuántas veces ha sido invadido, y no digo ya con las proporciones de la guerra de la independencia. Y no, vamos a ver, y por supuesto, la islamización no supuso ni expulsión de poblaciones, ni destrucción de riqueza, ni un auténtico genocidio, ni genocidios, fue en alguna medida también la Reconquista. Bueno, pues ya digo, estos paradigmas tienen su explicación histórica porque respondían pues, a la percepción que la gente, nuestros antecesores, tenían sobre lo que eran ellos. Siempre, claro, los señores, el paradigma sabiniano, toda la parte referente a Jonsuría y hasta la voluntaria entrega, está reafirmando el carácter nacional en alguna medida. No digo ya el carácter nacional percibido como hoy decimos una nación, sino que reclama, ¿no? Pues,
su autonomía frente a un poder exterior. Eso es una cosa que hay que tener permanentemente en cuenta. Y la particularidad, he dicho, el problema que tenemos con estos imaginarios, con el navarro, o con este llamado sabiniano, es que podemos perfectamente concluir en una valoración que vincula Navarra a Castilla o Vizcaya y las comunas a Castilla, o podemos sacar de aquí un planteamiento que vamos a decir que es más nacional. ¿Pero qué pasa entonces? Pues pasa que, naturalmente, si Guipúzcoa, Vizcaya y Álava existen, como han dicho, se ha definido muchas veces, como estados a la misma altura que Navarra, y si se integraron en algún momento en el estado navarro fue por propia voluntad, y luego se separaron también igualmente por su propia voluntad, cosa que no es en absoluto cierto, pero claro, aquí tenemos que contar con la historiografía española, que ha bombardeado nuestra cultura con una serie, ya digo, de mitos y de tergiversaciones, ¿no? De falsedades también, tergiversaciones, tan grande que al final pues nos creemos muchas cosas desde que llevan pues a dar lugar a nuestra divergencia, a nuestra terrible divergencia, y de aquí puede salir del paradigma navarro el navarrismo, ¿no? Y de esta pues puede salir un vizcaitarrismo, sobre todo ahora cuando decimos vamos a ver, vamos a poner las ideas claras. ¿Qué es Navarra? ¿Qué es Navarra? Navarra es un estado independiente hecho a partir de los vascones, que se quiso conformar en libertad con unas peculiaridades políticas y culturales determinadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, dentro de ello cabe perfectamente como Navarra, pero no como una anexión algo adherido a Navarra, sino que aquello es igual de Navarra históricamente que esto, con la particularidad de que la conquista castellana ha sido quien ha determinado que Navarra finalmente sea lo que quedó sin conquistar en un momento determinado. Y lo otro, pues se construyó como 3 provincias, como 3 territorios que respondían también a la idiosincrasia propia de los mismos, pero que en realidad todo eso que se llama idiosincrasia, el señor de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, se ha puesto de manifiesto que son hechos configurados por la acción de Castilla. Entonces, claro, si ahora el problema es si hay por una parte mucha gente en Navarra con recelo a Vizcaya, porque pues Vizcaya tiene ahora la fuerza humana que puede imponerse en el conjunto, y entonces pues no quieren saber nada de estar incluso de igual a igual con los vizcaínos, a pesar de que esto implique que nos quedemos como una simple provincia de Navarra, española, o en su caso como una autonomía. Pero eso no lo decidimos nosotros, eso lo decide también pues quienes todos sabemos, España. Bueno, pues esto es una cuestión, claro, los vizcaínos por su parte también tienen ese recelo, dicen, ¿cómo Navarra? Si nosotros Vizcaya sí que hemos tenido el señorío y tal, ¿por qué tenemos que ser Navarra si Navarra es solamente aquello? Fijaros, es puro imaginario, quiero decir, en un sentido de que no se acomoda a la verdadera realidad histórica, pero tiene esa trascendencia. Y yo creo que aquí esta es una cuestión que tenemos que mirar, bueno, no solamente esta, sino otras muchas que probablemente os interesará, y voy simplemente a terminar ya con esto. Un imaginario vasco posible, y veis aquí los elementos que pongo
un territorio del país, fueros de Vizcaya, fueros de Navarra, el euskera, y luego, pues bueno, Guernica, diputaciones y las 3 diputaciones, etcétera, etcétera, son elementos que pueden permitir la realización de un imaginario. Estoy afirmando, y hay que ser conscientes, de que estamos muy fuertemente condicionados por esos prejuicios que nos preceden desde hace mucho tiempo y que tendría que hacer un esfuerzo tremendo para superarlos. No estoy planteando, por ejemplo, ya digo aquí que elementos tan indispensables tendría que tener el imaginario: ser veraz, no idealizado. Esto significa que tendríamos que mirar mucho a nuestra tendencialidad a la hora de analizar los hechos históricos, porque hemos incurrido muchas veces en graves fallos por esta cuestión, porque como nos interesa ver siempre que en una dirección recta el proceso de nuestra historia, ¿qué sucede? Pues sucede muchas veces que nos encontramos con que tendemos a decir, no, si esto no pasa así, es que los vascongados lucharon contra los navarros en la guerra de independencia. ¿No veis cómo no se puede ser, no podemos formar parte de la misma nación? Pues es una realidad, pero es una realidad histórica, de su momento explicable, que tiene sus matices, cosa que se han olvidado, la historiografía española se ha olvidado completamente de ella. Y así, tantas y tantas cosas. Por eso digo que muchas de estas cuestiones tienen que ser debatidas. Yo aquí os presento pues, la posibilidad una serie de hechos que son motivo de polémica. ¿Veis? La extensión del euskera, más o menos temas, lo que se llama el mundo de los vascones, el reino de Sancho III el Fuerte, un planteamiento del reino de Pamplona en tiempo de García el de Nájera, de nuevo Eneco Aricha, la voluntaria entrega, la Casa de Haro, como veis, junto a Castilla siempre, aquí está el señor de Haro y demás, y en Guipúzcoa, pues esta parte del escudo pues es significativa de los condicionantes que tenemos. Pues todo esto es materia de debate y no sé, yo me he extendido demasiado porque me interesaba que planteaseis cuestiones que se reflejan en todos estos aspectos, que, ya digo, con el fin de que analicemos nuestra perspectiva, nuestra propia forma de concebir nuestra historia, al fin de que tampoco incurramos en muchos errores que nos hemos tenido y se siguen teniendo. Caro Baroja siempre estaba dando palos contra aquella gente que pues se refería a documentos o textos antiguos bastante viejos y pasados de moda que correspondían a esos imaginarios que hemos analizado. Y decía, es que eso no es científico ni tal ni cual. No dejaba de tener razón, claro que sí, aunque también yo a Caro Baroja le podía haber dicho, le podía haber advertido de que si había tanta gente en el país que se equivocaba en su percepción y que recurría a documentación y textos históricos muy pasados de moda, eso lo que indicaba era que la gente se preocupaba por la historia, aunque no tenía sistema. Y que bueno, en eso se incurre en todas partes. Bueno, yo con esto ya concluyo. Aquí tengo ya, es que ricasco, pero si queréis dejo esta lámina al objeto de que pues podáis plantear algunas cuestiones que son importantes
en nuestro imaginario. Tener en cuenta, por ejemplo, hoy en día la importancia que se está dando una vez más a lo que se llama la vasconización de bárbaros, caristos y otomones. Si queréis hablaremos de eso, porque es que hay tema para hablar y poner en evidencia a quienes se obstinan en seguir con esa interpretación. Bueno, pues yo callo, y si queréis ahora pues manifestar alguna... ¿Sí? Poca profundización en la documentación que existe. Realmente se pensaba que en Vizcaya, Álava y Guipúzcoa se habían unido voluntariamente a Castilla, que era cuestión de qué figura real querían. Rechazaban al rey navarro para unirse porque prefirieron al castellano. Y sin embargo, está Idoia Arrieta, en su investigación encuentra documentación que dice no, en 1200 fue una conquista en toda regla, una conquista por las armas. Lo mismo que pasa con la Navarra foral, que se ha mantenido durante muchos años y por una tendencia historicista que era una unión voluntaria. Sin embargo, llegan los investigadores y dicen, ¿cómo que voluntaria? En 1512 fue una guerra, una invasión total por las armas. ¿Sí o no? Quiero decir... Es clarísimo, pero esto es resultado de que no se ha visto en los documentos. Pues igual se ha visto, lo que pasa que se han desdeñado por poco interesantes, porque sucede con mucha frecuencia también esto a los investigadores, o porque verdaderamente la gente sepa esto que importa, y lo apartas, o simplemente pues lo interpretas de una forma muy, muy particular. Claro, es que en el caso de las vascongadas se minimice lo que ha sido una conquista, que es un hecho grave y además que tiene lugar sucede durante varios años, y sin embargo que se ponga en relieve en lo que se llama la voluntaria unión, que a fin de cuentas no es más que el resultado de intrigas, de luchas también que hay dentro de estos territorios, y que al final el rey castellano logra imponer su punto de vista, que es vincularlos directamente a Castilla, aunque siendo consciente de que tiene que hacer concesiones, y esas concesiones pues vienen luego en la formalidad de lo que se llama pues la voluntaria entrega, etcétera, etcétera. Como sucedió igualmente en el caso de Navarra. ¿Con qué derecho han hablado de anexión? ¿Con qué derecho? Sí, ha habido quien ha hecho estudios, vamos a decir, de corte jurídico sobre las implicaciones que tiene desde el punto de vista una anexión. Sí, pero ¿cuál es la base fundamental, el punto de arranque de esa denominada anexión? Pues sabemos que es una conquista, además una conquista que se prolonga durante muchísimos años, y que demuestra el rechazo de la sociedad navarra a la unión. Mientras que la anexión pues, es un hecho sin relevancia desde el punto de vista, vamos a decir, jurídico, porque nos quedamos, cuando ves cómo tiene lugar esa llamada anexión, no hay ninguna asamblea, ni navarra, ni española, que tome la decisión. Porque lo único que sucede es que el rey católico, antes de morir, un año antes de morir, simplemente notifica a las Cortes castellanas que estaban reunidas en casa del condestable. Yo no sé si aquello era una reunión formal o no. A través de una carta, pues que Navarra queda unida a Castilla y transmitida a su hija Juana. Ese es el hecho
tan relevante de llamado a la presión. Que bueno, hay que hablar de ello. Pero bueno, en esto comentantes otras cosas. A ver, alguna pregunta más. Sí, Diego. No solemos hablar de qué situación quedaron los anteriores territorios que eran Navarra, como la Jacetania, La Rioja, la Bureba, las tierras altas de Soria, hasta 1100 y pico, no sé exactamente, tú sabrás. Claro, porque posiblemente esas tierras eran Navarra hasta casi cuando lo fue Vizcaya. Hay un detalle, bueno, más que un detalle, que es muy relevante a este respecto. Es el acuerdo, el tratado, que se da entre Sancho III el Mayor y el conde de Castilla, su suegro, también Sancho, y en el que se va delimitando el espacio de lo que será Navarra y de lo que será Castilla. Y curiosamente, el territorio que se va a atribuir Navarra, todavía bajo soberanía musulmana, pues llega hasta Soria, Soria y demás, Sí. Y la Bureba, y todo el resto del territorio. No os voy a decir, sino que el mismo Menéndez Pidal, un poco sospechoso en este terreno, cuando habla del espacio que constituía el Estado de Navarra, que el propio Sancho III otorgó al primogénito, a García de Nájera, era todo ese territorio, ¿Qué va a pasar luego? Pues ya sabemos, pues Atapuerca, Peñalén y luego pues Alfonso VII, y Alfonso VIII, y si hubiera podido, pues habían conquistado pues también lo que quedaba, que ha venido siendo llamado Navarra. Pero Navarra al principio, o sea, el Estado, era uno. Y todo, no digo que fuera centralizado, no tiene ni sentido en aquella época hablar de un Estado centralizado, pero sí organizado de manera similar, hasta el punto de que el primero de los fueros del que se puede hablar es el fuero de Jaca, el fuero de Nájera, otorgado por Sancho III el Mayor y que posteriormente fue reconocido por los reyes castellanos, pues Alfonso VII y demás. Alfonso VI y demás. Pero reconocido, lo que pasa que a partir de ya los textos, los documentos que quedan de este fuero, pues son ya en la forma castellana. En la forma castellana. Y desconocemos, aunque parece que es más o menos lo mismo, cuál fue el fuero que les otorgó el propio Sancho. Pero es un acontecimiento que también pues, está oculto. Yo recuerdo leyendo un análisis del fuero de Nájera, me llamó mucho la atención, hecho por creo que era riojano, el historiador, y señalaba, por ejemplo, que la importancia que en el fuero de Nájera se otorgaba a los comunales. Y entonces el señor interpreta, esto es un rasgo de influencia germánica. O sea, no era de aquí, era de influencia germánica. Supongo que el señor, para no tener que reconocer, o sea, hecho por un rey vasco, el otorgado, pero el historiador, para no tener que reconocer lo que era una evidencia aplastante, pues hizo esa interpretación. Y lo que sucede, sobre todo, como muchas veces nos pasa a los historiadores, ¿no? Que una afirmación, el que lee igual a veces no distingue la diferencia entre lo que es un dato contrastado, documental y demás, con lo que es una opinión. Y eso pues genera, ya digo, mucha confusión y facilita pues
estas situaciones que vemos en los imaginarios. Y el nuestro también. Es que había algo más. Por ejemplo, en 1989, en Ojo Castro está el Escaray, toda la toponimia de esa zona de Burgos, Logroño y Soria es euskaldun totalmente. En el año 1289 se le da a la gente de Ojo Castro, por el merino de Burgos, la posibilidad de testar en euskera. Lo cual quiere decir que en 1289 la gente normal de aquellos pueblos y del Urbión y por ahí, parte de ellos hablaban euskera. La interpretación que hace el propio Menéndez Pidal es que todo el territorio que se asignó al reino de Pamplona era territorio, se lo hacía porque con el criterio que era territorio más de la euskera. Y bueno, lo de Tudela, en lo de Tudela podemos hablar, en euskera en Tudela y demás, ya han hecho trabajos a este respecto. Se empezó y este otro, ya no recuerdo cómo se llama, que ha hecho sobre el euskera en La Rioja. Que manifiesta una realidad abrumadora. Bueno, si no me preguntáis sobre la vasconización de los caristas y tribunes, no os digo nada. Sí, nos puedes decir, sí. Ya lo diré. No, habéis entendido porque ha suscitado mucha polémica esta cuestión, se plantea de esta manera. El euskera está, algunos dicen incluso que no había euskera en Navarra y que vino de Aquitania, y de Aquitania de aquí se extendió a Guipúzcoa, Vizcaya y a otros no llegan a tanto, pero sí no llegan a decir que vinieron los del norte, sino que estaban aquí también y se extendió hacia el este. La hipótesis, porque no deja de ser una hipótesis, de la vasconización de bárbaros, caristos y autrigones al final del Imperio Romano, en la época tardorromana, fue una hipótesis enunciada. Hipótesis no significa más que una posible explicación a un hecho del que no se tiene ningún elemento para afirmarlo en ningún sentido. Las hipótesis en la historia también se hacen en un tiempo determinado y se espera encontrar algún elemento que corrobore la hipótesis o vaya en contra en tiempo cercano. Pero ¿sabéis cuándo se fundó, cuándo se hizo y quién hizo esta hipótesis? Nació por parte del alemán Schulten, era un excavador alemán, historiador alemán, que intervino mucho en la península. Nació, por este señor, Schulten, 1905. La retomó ya en los años 20 otro historiador que se llamaba Gómez Moreno, y quiso darle más o menos. Pero quien se apoderó de ella y la convirtió en bandera fue no ya un prehistoriador, sino un medievalista, eso sí, el gran santón de la historia medieval española, Sánchez Alborno, que no era arqueólogo, y lo manifestó RQR, sobre todo cuanto más viejo, pues con más firmeza. En fin, decía muchas cosas. Entonces, se puso enseguida, las objeciones han sido tremendas, ¿no? Han sido tremendas. En más de 100 años no hay ni un solo hecho que coadyuve a esta hipótesis. Ni un solo hecho. 100 años ya son tiempo como para encontrar una cuestión de este estilo. Claro que luego ahora se apoyan en que en la zona al oeste de Lema, en la vía de Chenega, aparecen lápidas celtas a partir de las celtas, claro,
estamos en la Edad de Hierro, entonces creo que es en el siglo II a.C., o sea, una situación ya muy tardía. Entonces han dicho, es que aquí no se habla de euskera. Bueno, me parece a mí que desde luego la forma en que han utilizado, sobre todo, los elementos históricos, no voy a utilizar documentales, que tienen, es de, iba a decir, esto yo sí que creo que puede ser una manipulación. Primer hecho, el euskera es una lengua, cuando menos del mesolítico, si no es del paleolítico. Entonces, decidme, ¿qué se hablaba al oeste del río Ega antes de la Edad de Hierro? ¿O no se hablaba? Es una cuestión muy seria esa. Por supuesto, no hay prehistoriador europeo que haga caso de esa hipótesis. Son ciertos elementos que sí pueden estar incardinados en la universidad y tienen todo el poder pues, para imponer su punto de vista. Una cuestión muy discutible, ya digo. Pero es que además, el tema, yo les preguntaré esto a estos señores, el tema de los celtas es una cuestión de lo más confuso que hay. Ya en los años 70, Pierre Grimal decía, señores míos, sí, se puede hablar de pueblos celtas, de lenguas celtas y de culturas celtas, pero sin que estos aspectos se solapen. Y no luego Colin Rinfield con unos planteamientos muy serios sobre la propagación del indoeuropeo. Los celtas tendrían que ser indoeuropeos y demás. Y bueno, enumeraba hasta 8 formas en las que se puede utilizar la expresión celta. Pero claro, ahora yo, era consciente de estos aspectos, no soy experto en prehistoria, pero como historiador leo también los libros de prehistoria, además se refieren aquí. Entonces, la cuestión de lo celta es esta, lenguas celtas. Ya Luis Virnó, que es ni más ni menos presidente de l'École Escuela de Altos Estudios Sociales en París, que es uno de los estudios de los departamentos extrauniversitarios pero ligados a la universidad que más intervienen en estas cuestiones. Pues empieza diciendo, señores míos, ¿pero qué es lo celta? Pues lo celta en realidad no era, atendiéndose a la realidad histórica, no era más que la población que estaba al norte de Marsella y que, en fin, era una zona que atravesaban mucho los comerciantes griegos, pero que luego así, llegaban así, que podían llegar hasta Inglaterra y demás. Pero con la particularidad que decían, ¿y hasta dónde llega la celta? Pues hasta el océano y los Pirineos, de una forma muy vaga, ¿Qué empieza por decir este señor? Señores míos, lo celta no fue más que un episodio correspondiente a la última etapa de la Edad de Hierro, antes de que llegasen los romanos. Y desaparecieron. Claro, luego se han confundido históricamente con los galos. Y este señor, Jean-Louis Virnó, y otros que han estudiado la cuestión, dicen, señores míos, celtas y galos no tienen por qué ser igual. Te digo que hace él el estudio luego de la dispersión de los celtas hasta Anatolia, los famosos gálatas, o hasta Galicia, de Polonia. O sea, es una cuestión. Y no se sabe exactamente, no se puede afirmar, no se sabe si celtas y galos eran lo mismo. Fue una identificación posterior. De hecho, la expresión celta desapareció ya con la época, con los
romanos. Celtíbero, más bien celtíbero, dicen, fusión de celtas y de íberos. Lo que parece que fue más que nada era que esta gente emigraba mucho, tenía una situación potente, eran poderosos, y se imponían en territorios determinados como dirigentes. Claro, todo ya a partir de ese momento, todo era celta, y sobre todo la lengua. Los celtíberos no son más que eso, ¿no? Dicen, no, se han fusionado celtas y íberos, sí, como en otros sitios han sido celtas y lebretes, y en otros sitios han sido celtas y guaranas. Eso ha sido un hecho muy generalizador. Pero, señores míos, ¿a qué se llaman en lenguas celtas? Bretón, y a todas las de ese ámbito. Pues no tienen, ¿qué tienen que ver eso con los celtas? Entonces, una cuestión que hay que preguntarles a estos señores que afirman la vasconización de estos, los vascones occidentales, es saber, ¿qué lengua celta? Las que se llaman, las de la zona bretona y demás, que son las únicas que tienen esa denominación inadecuada, pero como ya es histórica, porque el término celta se resucitó en el siglo XVI. Durante toda la Edad Media no se habló de celtas. Y entonces los eruditos resucitaron este término y pues los franceses, claro, que tenían que tener su unidad, pues al final terminaron diciendo celtas y galos son lo mismo. Si es que no sabemos tan siquiera lo que podían ser los celtas como grupo humano. No sabemos ni eso. ¿Qué lengua era la que dominaba, la que trajeron aquí esos llamados celtas? ¿Qué lengua era? ¿Era una bretona? Claro. Pues un hecho de esta trascendencia, si quieres, bueno, el libro está en francés y demás, pero es fundamental. Vamos, desbarata totalmente lo que sea lo celta. Totalmente. Y se puede hablar así, pues porque hay costumbre. Porque claro, ahora también se habla de cultura celtíbera. Pues sí, ¿y cuál es la cultura celtíbera? La que se encuentra entre el Océano Atlántico, aquí, y la meseta, al final de la época de hierro. ¿Pero por qué le llamáis celtíbera? ¿Había celtíberos ahí? No había celtíberos. ¿Qué pasó? Pues que quizás al excavar primeramente en Numancia y las ciudades celtíberas que tenían mucho interés para los españoles a principios del siglo XX y demás, pues encontraron un hecho cultural que se extendía pues por una zona muy amplia, dijeron celtíbero. Y luego pues han dado en llamar celtíbero a todo lo que es así, hasta que aquí alguno ha dicho, oye, no hay que confundir, celtíbero en cultura material no quiere decir celtíbero como realidad humana, ni como realidad humana ni como nada. Yo digo que en ese terreno, pues hombre, cualquier, ya digo, de estos historiadores del norte de los Pirineos no se da por enterado. Es una pura, ya digo, obcecación que la tuvo en su día el señor Sánchez Albornoz y que luego la han aprovechado pues como arma arrojadiza contra los imaginarios nuestros. La historiografía, cierta historiografía española, pero sin ninguna garantía. Bueno, por fin he hablado.